Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ignacio Agudelo Betancur, soy el representante legal de la Corporación Reconocimiento y Concordia y les damos una bienvenida con mucha alegría que estén aquí con nosotros. Vamos a comenzar compartiéndoles un pequeño video de lo que es nuestra corporación. Gracias, Carlos Ignacio. Gracias, Carlos Ignacio, gracias. Gracias. Pues bueno, ustedes los saludo también por estar aquí acompañándonos en esta como lanzamiento, como presentación en sociedad de la Corporación Reconocimiento y Concordia. Tiene una historia que ya va a cumplir 2 años. Carlos Ignacio Agudelo nos invitó a una reunión en Bogotá, después de que habíamos tenido un diálogo ya de largos años con él, para decir, bueno, pues, ¿por qué no logramos que las personas que participan en distintas actividades, que tienen profesiones diversas y puntos de vista distintos, hagamos que eso no quede en ese aislamiento de que hablaba ahora Arturo, que no sea esa diversidad, sino que tratemos de buscar los puntos en común? Pero esas actividades no podían quedar en esa dispersión, sino que había que buscar una forma de armonizarlas y de que pudieran tener algún efecto en la vida social. Y por eso nace la corporación. Se nos ocurrió entonces, en diálogo constante, estos estatutos no fue que de un día para otro los elaboramos, sino que se empleó como método el diálogo. El diálogo en esa diversidad fue construyendo unos estatutos que van representando y que tienen como elemento fundante un tema, entre otros, central, que es un discurso de Emaús o dijéramos, de María Boche en la UNESCO, una jurista que en el 2016
fue invitada a la UNESCO. Hoy es la presidenta de un movimiento internacional que se llama el Movimiento de los Focolares. Y allí ella habla de reinventar la paz, que significa lograr compromisos hacia el fondo, pero tomando como elemento fundamental el diálogo. Considerar seriamente el diálogo, no solo como un método, sino como un valor en sí. ¿Qué significa el diálogo? Ahí fue donde empezamos pues a demostrar que es posible con el diálogo construir y elaborar unos estatutos que tuvieran ese contenido, esa forma de actuar para modificar e intervenir en la vida social, especialmente en nuestro país, donde veíamos las dificultades para conseguir ese proceso de paz, qué significado tiene la paz, los problemas del campo después de ese paro del 2013. Entonces decíamos, bueno, hay que hacer algo, hay que actuar, ¿no? No puede ser una ciudadanía que solamente se quede en ese estado de una papeleta, depositarla en una urna y luego irse para la casa esperando que el Estado le resuelva sus dificultades. Entonces tiene varios elementos, la corporación, y le dimos entonces una estructura, una institucionalidad de derecho privado, pero con carácter social, abierto a todos los que se sientan identificados con esta propuesta. Entonces veíamos que, por ejemplo, si alguien tiene una dificultad en una vereda, en un barrio, en una cuadra, pues podemos llamar a un experto y convocarlos a esas personas para que pongan en común su dificultad y nosotros ayudarle a resolverla. No es el ánimo lucrandi lo que nos convoca, sino más bien el ánimo de resolver, de ayudar, de convocar para resolver situaciones concretas de la vida social. Entonces, pues hoy queremos presentarla en sociedad, en el orden público. Ya hemos tenido pues diálogos. Este es el cuarto. Ha participado un historiador que nos explicó cómo es la historia de nuestro país, que no solamente de 300 años, sino de 500. Y de ahí surgió una pregunta que nos ha acompañado en estas últimas sesiones. ¿Cómo lograr y cómo conseguir una participación real de las personas, de los ciudadanos, en la vida social, económica y política de nuestro país? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo hacerlo? Y ahí hemos venido tratando de resolver este punto y por eso convocamos a los amigos para que se vinculen a esta idea y nos ayuden a volvernos una ciudadanía activa, no una ciudadanía pasiva, sino que superemos la indiferencia y que participemos activamente en la solución de nuestros problemas cotidianos. Es darle la vuelta a la pirámide. Realmente es tener en cuenta al ciudadano y sus necesidades, que ahí es cuando uno recuerda pues este mensaje del Papa Francisco, ¿no? Que a mí me queda: necesitamos un cambio, queremos un cambio y buscamos un cambio. Pero el problema es darnos cuenta de que muchas de las dificultades, dice Francisco, que nos acusan, no contamos con respuestas suficientes. Yo creo que cuando se unen esa diversidad de conocimientos y de posibilidades, encontramos las respuestas. Yo he tenido la experiencia con algo que he venido trabajando hace años, que se llama las escuelas de formación ciudadana, que cuando se convoca a una comunidad frente a una dificultad o a un problema, y al lograr un acuerdo de esa comunidad, logramos resolver los problemas. O sea, no puede ser que la comunidad, la ciudadanía, los jóvenes se aíslen, como lo decíamos ahora, sino que participen activamente en la solución y posibiliten la puesta en marcha de programas educativos que nos hagan cambiar esa lógica dominante, como lo dice el Papa, a una lógica activa, a encontrar respuestas. Entonces, eso nos motiva a crear liderazgos capaces de gestar esa cultura nueva. Así que paso a indicarles el orden del día que habíamos preparado. El primer punto, pues, ¿cómo llegamos a esas dos palabras, reconocimiento y concordia? Es un nombre distinto al que podría tener una corporación. Eso fue motivo de ese diálogo, de ese encuentro, y ahí nos identificamos en esas dos palabras. Ese es el primer punto que ahora Carlos Ignacio nos va a ayudar a responder.
Después viene un segundo punto, que es un repaso breve de una metodología que ya hicimos en la tercera presentación, sobre qué significan las asambleas de diálogo ciudadano. Es una propuesta, una metodología, una forma de actuar, de activar a esa ciudadanía. Después continuamos con un video de 2 minutos sobre los puntos de acuerdo ciudadano, y luego nos declara, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a entre nosotros un pequeño ejercicio para explicar en qué consiste esas asambleas de diálogo ciudadano. ¿Qué es lo que prima ahí? ¿Qué es lo que prima en esas asambleas? Y luego pues sacamos una conclusión del ejercicio, lo dejamos a consideración, y en la medida en que lo vamos presentando, pues levantamos la mano para presentar inquietudes. Bueno, entonces le doy la palabra a Carlos Ignacio para que dé esa respuesta a por qué reconocimiento y concordia. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, entonces les vamos a compartir por qué reconocimiento y concordia por medio de un video. Nos preguntan por qué el nombre de reconocimiento y concordia. A principios del 2019, la experiencia del diálogo nos llevó a reflexionar sobre la necesidad de trabajar para que a los campesinos se les reconociera justamente por su trabajo, que a los estudiantes se les reconociera su esfuerzo, no solo a los más pilos, que a los deportistas se les valorara su dedicación, no solo los 3 primeros. Estas reflexiones nos llevaron a reexaminar nuestras visiones del mundo, comenzando por los términos que las definen. El reconocimiento, como aquel concepto que abarca todas las dimensiones y contextos del ser humano, puede ser el punto de partida para la reconstrucción de las relaciones sociales y el fundamento para la armonía social. Presentamos 3 definiciones de la palabra reconocimiento. La primera: reconocimiento es valorar la dignidad de la persona humana. Ponemos el énfasis en la dignidad, porque la persona humana es un individuo único e irrepetible. La dignidad no es un principio específicamente político o social, sino el fundamento de todos ellos. ¿Y por qué valorar y aceptar? Porque valorar es precisamente reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo, y aceptar es aprobar, dar por bueno. Por esto, en nuestra primera definición de reconocimiento, hacemos énfasis en estos 2 verbos, para recalcar que es necesario partir de un verdadero reconocimiento de la dignidad de la persona humana. ¿Por qué ampliar el reconocimiento a todas las dimensiones y contextos de la persona? Porque el ser humano está constituido por 5 dimensiones. La biológica es la dimensión primaria, base de nuestra existencia. Al igual que todas las otras dimensiones, siempre va a influir y a condicionar nuestros pensamientos, actitudes, emociones y comportamientos. La psicológica, esta dimensión hace referencia a los pensamientos, emociones, sentimientos, íntima relación con las otras dimensiones. La social, podemos decir que es un constituyente ontológico del ser humano. Ser persona es ser relacional, siempre, en todo instante, estamos en contacto con alguien o algo. La ecológica, somos seres que hacemos parte de la misma casa común. Y la espiritual, todo ser humano, con concepción religiosa o no, tiene una dimensión espiritual. ¿Y cuáles contextos? Contexto se refiere al entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. El ser humano es un ser en relación con su entorno inmediato y con otros más amplios. Por eso hablamos de contextos locales y globales, familia, vecinos, grupos sociales, comunidades. La primera definición de reconocimiento. Entendemos por reconocimiento el aceptar y valorar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones y contextos. La segunda definición es:
El admitir y valorar lo verdadero, la veracidad, que se descubre mediante el conocimiento de sí mismo y la apertura hacia el otro en la comunicación y el diálogo sincero. ¿Qué es lo verdadero y qué es la veracidad? Verdadero es aquello que contiene verdad. Por su parte, la veracidad es el gusto por la verdad, la preocupación por ella. Es así un valor muy fundamental como un constitutivo de la persona humana. El admitir viene de la definición de reconocer. Reconocer es admitir como cierto algo y por su parte admitir es aceptar, aprobar, dar por bueno, acceder a algo. Sin embargo, no queremos proponerlo de ninguna manera como algo forzado, sino como un proceso de diálogo respetuoso y sincero que parte de la tendencia natural del ser humano de buscar la verdad. ¿Cómo se llega a la verdad? ¿Cómo se descubre? Proponemos que lo verdadero, la veracidad, se descubre mediante el conocimiento de sí mismo y la apertura hacia el otro en la comunicación y el diálogo sincero. El conocimiento de uno mismo es comprender la propia naturaleza y los propios límites. Esta tarea es previa a cualquier trabajo de importancia que busque el desarrollo personal y el bien social. Solo quien se conoce a sí mismo puede orientar su propia vida y sus acciones de acuerdo con sus valores y propósitos. A su vez, el conocimiento de sí mismo nos hace más comprensivos con los demás, porque nos enseña a mirar más allá de las apariencias. ¿Por qué es necesario la apertura hacia el otro en la comunicación y el diálogo sincero? El hombre es un ser en relación, es un ser en el mundo, junto con otros. La relación con el otro es definitiva para iluminar su humanidad y afrontar el desafío de la convivencia humana, e igualmente es base para afrontar el diálogo. Para establecer un diálogo hay que partir de la escucha, suspender el juicio frente al interlocutor, descubrir aquello en común que poseemos, que nos une más allá de nuestra diversidad, entendida como riqueza. Para crear un diálogo efectivo que sea potente incubador de inclusión a todo nivel, se necesita no solo la empatía, sino también la mutua empatía. No solo el reconocimiento, sino también el mutuo reconocimiento. La invitación además es que el diálogo sea, además de empático, sincero, es decir, que esté fundamentado en la verdad y en la transparencia. Y la tercera definición de reconocimiento es agradecer y valorar el esfuerzo positivo de cada persona y de cada institución. ¿Por qué valorar y agradecer? Todos buscamos ser reconocidos, ser valorados. La extraordinaria y gratificante experiencia de ser visto, de ser distinguido y reconocido por otro, desarrolla en mí la capacidad de ver a este otro y de hacerle yo a mi vez el don de mi reconocimiento. Por lo tanto, nos proponemos reconocer el esfuerzo del otro, agradecer sus aportes a la construcción del bien común para un mundo mejor. El propósito fundamental que caracteriza a las personas e instituciones que queremos reconocer es que éstas aportan honestamente a la construcción del bien común para un mundo mejor. ¿Y qué es el bien común? El bien común es el conjunto de bienes y valores que permite la realización de las personas y el desarrollo integral con paz, libertad, justicia y equidad. Compendiamos las tres definiciones en estos verbos: aceptar, valorar, admitir, agradecer, reconocer. La definición completa. Entendemos por reconocimiento el aceptar y valorar la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones y contextos. El admitir y valorar lo verdadero, la veracidad que se descubre mediante el conocimiento de sí mismo y la apertura hacia el otro en la comunicación y el diálogo sincero. También entendemos por reconocimiento el agradecer y valorar el esfuerzo positivo de cada persona y de cada institución que honestamente aporta a la construcción del bien común para un mundo mejor.
Podríamos decir que el reconocimiento es un punto de partida, un primer paso en el proceso de humanizar las relaciones y de encontrar caminos de acuerdos. Primero es necesario reconocer al otro como uno que se merece todo el respeto igual que yo. Reconocer que ese otro merece toda dignidad como persona, como ser humano, como ser relacional, como un individuo que busca su realización personal y un estado de armonía consigo mismo y con los demás. Es necesario reconocer que el otro también merece ser escuchado y valorado, igual que todas sus verdades, de acuerdo con su cosmovisión, respetando y valorando todas sus dimensiones y contextos. ¿Cuál es el valor, estado u objetivo que se busca con este proceso que inicia con el reconocimiento? ¿A dónde se quiere llegar? Nuestro objetivo primordial es la concordia entre las personas y la concordia entre los pueblos. ¿Cómo definen la concordia? La concordia es el arte de vivir y saber vivir bien juntos, en conformidad, entendida esta conformidad como unión, concordia y buena correspondencia entre dos o más personas. La concordia es convivencia social en responsabilidad, respeto del derecho ajeno, acatamiento de deberes y derechos ciudadanos. La concordia es cultura de paz que nace de la unidad. Concordia viene del latín concordia, que significa conformidad y unión. Por su parte, conformidad significa unión y buena correspondencia entre dos o más personas. Cultura de unidad es cultura de paz y es concordia. La concordia es unidad en la diversidad. Es importante intentar reconocer las múltiples variables que están a cada instante actuando sobre un hecho, una realidad, una experiencia. Es necesario formar un pensamiento abierto, flexible y generoso en la comprensión del otro. Unidad en la diversidad es respetar y valorar la riqueza de la diversidad, de la variedad de culturas, la variedad de cosmovisiones, pero a partir del respeto y del diálogo recíproco, y así poder vivir la experiencia de la fraternidad. Concordia y fraternidad. Partimos de que la paz es fruto del amor y por lo tanto otro rostro de la fraternidad universal. Se trata de una característica del amor a la humanidad y a todo lo existente, con espíritu de concordia y armonía. Concordia y fraternidad son la meta a la que apuntamos, a partir de reconocernos y respetarnos como personas, que aunque poseamos grandes diversidades, somos conscientes y estamos dispuestos a trabajar juntos por el bien común para un mundo mejor. Entendemos por concordia el arte de vivir y saber vivir bien juntos, en conformidad y en unión, también como convivencia social en responsabilidad, en libertad, en reconciliación, en armonía social. La concordia es cultura de paz que nace de la unidad. Es unidad en la diversidad. Se puede decir que estamos ante un macroproceso que se inicia en el reconocimiento y tiene como meta la concordia. Sí, porque un macroproceso es un conjunto de procesos agrupados bajo un objetivo común. Comprende definición de propósitos, objetivos y estrategias. Los conceptos de reconocimiento y concordia, desde una visión de procesos, definen propósitos y objetivos que al combinarlos permiten generar una estrategia de conjunto que aporta concretamente a los diversos ámbitos de la sociedad. Una mirada de conjunto de la realidad a partir de estos dos conceptos puede aportar a las ciencias sociales y a la solución de las problemáticas sociales de nuestros tiempos. Consideramos que desde el macroproceso de conocimiento y concordia podemos aportar a las ciencias sociales en su variedad de ámbitos, desde la antropología, la psicología, sociología, economía, ecología, política, entre otros,
a partir del ejercicio de reconocer las realidades humanas e históricas que se deben transformar para alcanzar la concordia en las comunidades, en los países y en el mundo, por medio de la formalización y el despliegue de un centro de pensamiento. Reconocimiento y concordia, dos palabras que buscan transmitir un modo de vivir la política. Invitamos a que vivamos juntos esta experiencia, participando en la política del reconocimiento y la concordia. Queda abierta la invitación. Muchas gracias. Gracias, Carlos Ignacio. Extraordinario tu aporte en la construcción de lo que significa reconocimiento y concordia. A propósito, hago énfasis en que realmente esto fue un trabajo de construcción colectiva que duró más de un año y que tenía ya sus raíces 4 o 5 años atrás. Entonces fue fruto de muchos diálogos, de mucho ponernos de acuerdo, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo. Estamos muy contentos de hacer este aporte a la sociedad, a la política. Y bueno, adelante Miguel, muchas gracias por la escucha. Bueno, gracias, qué bueno. ¿Cómo les pareció a quienes nos están acompañando esta búsqueda y aclaración de lo que significan los conceptos de reconocimiento y concordia? Como ustedes vieron, partimos de ese valorar la dignidad de la persona, ¿no? Se habla, en todos los ambientes se habla de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros ponemos en primer lugar para que esos derechos se lleven a la práctica, pues reconocer la dignidad de la otra persona, ¿no? Y ahí tenemos ya algunas experiencias de lo que hemos vivido. ¿A ustedes cómo les parece? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere de esta presentación? ¿Qué le deja? ¿Qué le dice? Pues a ver, a mí de verdad que les agradezco la invitación y de verdad yo no sé qué vamos a hacer para motivar a las personas para que puedan participar, porque me parece un ejercicio muy bonito que han hecho en estos meses, en estos años, y que o sea, yo siento mucho que el país lo necesita, que sin duda en pequeños espacios también lo debemos hacer, porque yo pienso mucho en las nuevas generaciones. A nosotros ya como adultos nos tocó una historia bastante dura entre la guerrilla y el narcotráfico, que ahorita lo seguimos viviendo, pero pensando en las nuevas generaciones, nosotros como adultos, ¿qué les dejamos? Que yo viví en Maracaibo, en Venezuela, 5 años, y pensando en las nuevas generaciones y la experiencia de vida ya, yo pensaba lo mismo. ¿Qué le dejamos a las nuevas generaciones? Entonces esa es una pregunta que me acompaña en el sentido de decir ¿qué puedo generar? ¿De qué manera puedo acompañar? Y me parece que este espacio que ustedes están generando es muy necesario, porque sí, uno puede fácilmente hablar de política, decir muchas cosas, seguramente valiosas también, pero el ejercicio de hacer, de dialogar, de decir, no sé, Carlos Ignacio, no estoy de acuerdo con esta palabra, Miguel, no me parece tal, o sea, y en ese respeto recíproco, o sea, ese ejercicio de escuchar en esa diversidad, o sea, me parece más que necesario, o sea, que en todos los espacios de cualquier índole, de, no sé, familiar, social, de trabajo, o sea, ir generando, porque nuestra cultura es muy violenta con las palabras, nos herimos fácilmente, y bueno, y ni qué decir, constantemente las muertes, masacres, asesinatos, bueno, hay muchos nombres para decir esta cultura de la muerte que vivimos tan a diario, sí, es tan cotidiano, una noticia aquí, la otra por allá, y vuelva la cosa, entonces es muy doloroso. Entonces, no, yo les agradezco mucho, me parece muy lindo
este desarrollo de cada una de las palabras, porque es que los conceptos tienen un contenido muy profundo y cuando se viven, pues hay una experiencia de vida para donar y que es posible vivirla. Entonces, no sé, yo los invito a que estos espacios ojalá puedan ser más seguidos, o ahora, bueno, se está terminando el año, pero como a nivel de Colombia, en los espacios que varios de nosotros conocemos y compartimos, hay que trabajarle como, no sé si la palabra justa es insistencia, pero bueno, cuenten conmigo en los espacios que pueda colaborarles, que puedan participar, que puedan reconocer este espacio que ustedes han generado y que muchos otros también puedan ser parte y multiplicadores también de esta experiencia tan bonita, enriquecedora y necesaria, que yo pienso que nuestra sociedad colombiana la necesita y que de algún modo u otro también será un aporte para Latinoamérica, que también debemos mirar nuestro alrededor y lo necesita también. Entonces, no, más bien muchas gracias. Gracias Beatriz, muy amable. Gracias, Beatriz. Eh, Una palabrita, Miguel. Yo quería, ya que Arturo va a intervenir, me gusta mucho porque toda esa conceptualización, esa búsqueda de la palabra exacta que ha sido construida durante tanto tiempo, Arturo nos aporta, que de pronto ahora nos ayuda a desarrollar lo que él denomina la praxis, que es no solamente quedarnos, como lo decía Beatriz, con la conceptualización que ha sido elaborada cuidadosamente, sino que hay que llevarlo a la interiorización, a la práctica, a la vivencia. Y por eso también dentro de la presentación tomamos esas dos palabras que nos aporta Arturo y que seguramente ahora nos ayuda a entenderlas en todo su significado. Adelante, Arturo. Sí, no, un aporte más de pronto desde la psicología. Yo soy psicólogo. Yo traduje un libro del italiano que se llama El don en el tiempo de la crisis, y justamente el subtítulo es Hacia una psicología del reconocimiento, ¿sí? Esto me parece importante. Hablaré dos palabritas más desde la psicología, ¿no? Porque es un libro que traduje hace algunos años sobre la psicología del reconocimiento. Y ahí, por ejemplo, el reconocimiento desde la psicología de las neurociencias, decimos que es, por ejemplo, la empatía, ¿no? Empatía, y se habla de las neuronas espejo, cómo las neuronas espejo que tenemos es el sustento de la empatía, del reconocimiento, ¿sí? Y ahí se habla también de la mente relacional, ¿verdad? Mi mente existe en la medida en que hay la mente de otra persona al frente, si no, no es posible. El niño nace, pero tiene mente en cuanto está la mente de la mamá que le da leche. Si no, el niño no podría desarrollar la mente. El niño desarrolla la mente porque la mamá le da leche y el papá y conoce al médico. Entonces, tenemos reconocimiento, neuronas espejo, empatía, mente relacional, obviamente la antropología relacional que ha explicado bastante bien Carlos Ignacio, la antropología relacional, y ahí viene algo que también se plantea y es la democracia participativa relacional, ¿no? Democracia participativa relacional, y ahí me viene en mente una frase que dice el Papa en Fratellis, y dice el Papa, es infantilismo creer que el Estado o el gobierno nos va a resolver una cantidad de problemas. No. El Papa insiste en que nosotros debemos de empezar, pero nosotros, no esperar del Estado, no esperar del gobierno, dice el Papa. Eso es infantilismo. Eso me gusta del Papa en la carta de Fratellis que dice, y esto es algo que yo veo ejemplo en algunos movimientos, ¿no? En el mismo movimiento de los focolares, veo algunas experiencias de algunas ramas dentro del movimiento de los focolares que no esperan del Estado, no esperan del gobierno. Ellos mismos resuelven y afrontan sus problemas. Entonces, yo les recomendaría este libro que de pronto lo pueden conseguir con Editorial San Pablo, Hacia una psicología del reconocimiento, que traduje hace unos años y que
digamos, va en esta línea de lo que decía Carlos Ignacio, de la definición de esta palabra, reconocimiento y concordia. Yo la ligo mucho a la antropología relacional, a las neuronas espejo, a la empatía y a la democracia participativa relacional. No esperemos del Estado, actuemos nosotros. Gracias, era esto que quería como aclarar. Gracias, Arturo. A propósito, sí, tenemos que reconocerte que una parte de los conceptos que leímos, que expresamos en nuestras definiciones de reconocimiento son tomados de tus aportes, de tu libro, de esto que nos acabas de compartir. Así que gracias de nuevo. Y ahí está en nuestra médula de la definición de lo que es la corporación. Bueno, continuemos, Miguel, por favor. Sí, efectivamente, de eso se trata la razón de ser de la corporación, de tener unas concepciones nuevas como lo vimos en la presentación. A mí me llama la atención eso cuando los políticos dicen lánzate a la política. Esto ya no se trata de lanzarse a qué, ¿no? Esa es una expresión equívoca. Yo creo que los que debemos lanzarnos somos los ciudadanos, precisamente, los primeros llamados a lanzarnos a la política en esa dimensión relacional para que podamos resolver los problemas comunes. Yo creo que ahí es donde estamos empezando a diseñar un modelo distinto, acogiendo todas estas experiencias y pensamientos de tantas personas que han empezado a concretarse en ese cambio de la cultura. Bueno, ahora yo creo que podemos pasar a un segundo punto, que es ese breve repaso de una metodología que hemos diseñado en la corporación y que hemos presentado, que se llama las asambleas del diálogo ciudadano, que también la hemos presentado a otros ambientes, pero que hemos acogido nuestra propia forma de hacerlo. Entonces queremos en un momentico hacer ese repaso de esa forma de actuar, de conformar, de atraer al ciudadano para que se active. Entonces le hemos dado ese nombre, ¿no? Después miraremos con las personas que van llegando cómo lo adoptan, cómo lo ven, y ahora ustedes pues seguramente nos harán algunas consideraciones. Así que mostremos esas cortas diapositivas para irlas explicando. Gracias, Carlos Ignacio. Ahí. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Muy bien, ustedes pueden ver, pudieron ver cómo esa metodología de las asambleas permanentes
es lo que queremos pues presentar y que hemos tenido algunas experiencias de cómo conformar unas asambleas de diálogo frente a una dificultad en una vereda, cuando en un barrio, en una cuadra, cuando esa comunidad, esos vecinos tienen alguna dificultad, algún problema, pues deben constituirse en una asamblea, en un encuentro. Y ahí lograr primero definir el problema, definirlo, encontrar la respuesta en común de los aportes de esa ciudadanía que es convocada para que no se quede solamente con la crítica o con la postura de indiferente o de cómo se les ocurre botar la basura a ese parque y dejan ahí, pero ni siquiera ponen un aviso o llaman la atención del que lo está haciendo. Es decir, se queda esperando que sea la autoridad, como la llaman, para que resuelva el problema. Yo he tenido algunas experiencias en ese campo de que cuando se activa la ciudadanía es capaz de resolver el problema, es capaz de aportar, porque cada persona desde su conocimiento tiene la posibilidad de resolverlo, de deliberar, de lograr un acuerdo. Es muy importante ese punto del acuerdo, del pacto. Si no hay pacto, es lo primero que uno debe conseguir en esa reunión, ¿no? Que primero el pacto de la escucha, el diálogo para aprender a hacerlo con el silencio, con la escucha profunda, con la relación interpersonal, con la interioridad, con la comunión. Digamos que hay unos elementos que se explican en esa asamblea para que entre armoniosamente a estudiar el tema. Y luego, pues se va buscando el acuerdo a la identificación del problema, luego empiezan las personas a aportar sus conocimientos, se van poniendo, se van recopilando y luego se da prioridad para encontrar la solución. Ahí se habla sin interés, sin interferir, y la experiencia es que se soluciona. Yo he tenido experiencias en acueductos rurales, en el campo, cómo ese reconocer el valor y el aporte del otro inmediatamente, al reconocerle al otro el aporte, reconociéndole esa diferencia, esa forma de conocer, de actuar, de pensar, su conocimiento, empiezan a aparecer respuestas concretas a las dificultades. Ahí lo hemos visto, ¿no? Es unas asambleas del diálogo ciudadano que es lo que realmente es la metodología que queremos presentarle a las personas para que la apliquen en sus dificultades. La corporación está dispuesta a apoyar y a enseñar la metodología con quienes la requieran. Llamar a expertos, por ejemplo, cuando una comunidad dice, ¿por qué el plan de desarrollo? ¿Qué significa plan de desarrollo? Pues uno explica si tiene el conocimiento o llama a un experto en esa área para que explique qué es un plan de desarrollo o qué es un plan de ordenamiento territorial. Entonces la ciudadanía se va capacitando, va adquiriendo un conocimiento, se va volviendo una ciudadanía activa, que no se queda solamente en una participación política frente a una intervención electoral, sino que es capaz de construir y de presentar una propuesta al político que es el que le cumple el mandato, es un mandatario. Por eso empiezan a tener sentido las palabras. Yo le doy un mandato a esa persona y esa persona tiene que reconocer que el que le está dando el mandato es el ciudadano para que le resuelva unas situaciones concretas. Y ahí, si no lo cumple, porque si se aparta y no entra en diálogo y no hay diálogo entre esa persona que lo va a representar en una problemática ante las instituciones estatales y ve que no lo cumple, pues es donde tenemos que empezar a constituir una ciudadanía que es capaz de reflexionar sobre el significado del problema electoral, de elegir al que le corresponda y que debe salir de su comunidad. El liderazgo no es el político que viene y que le presenta una serie de temas que lo único que le interesa es resolver, es la votación para tener lo que llaman el caudal electoral, un capital electoral. Incluso utilizan esas palabras para decir yo soy el elegido y por lo tanto algo lo que yo considere bien, pero sin consultar a la comunidad. No hay diálogo entre ese elegido, ese que ha sido reconocido de una manera abrupta y sin mucha reflexión
para que lo representen en una entidad pública, en un consejo, en una asamblea, en un congreso o en la misma presidencia de la República. Entonces, ahí lo que queremos es que a través de esas asambleas se vayan creando programas ciudadanos que sean posible presentarlos a la persona que piensa que los puede representar. Cambia la dimensión de la relación política. Eso es un cambio de cultura. Pero hay que poner una metodología. Por ahora nosotros proponemos estas de las asambleas permanentes en diálogo, declararnos en asamblea frente a una problemática para intentar resolverla. Entonces, eso lo hemos hecho, yo lo he hecho en algunas oportunidades, tengo algunas experiencias de qué ocurre cuando esas comunidades se reúnen y son capaces de hacerlo. Las que más lo realizan constantemente son las comunidades indígenas, que tienen una metodología práctica y lo hacen, y debemos aprender de ellos. Por ejemplo, no es que esto sea un invento nuevo, realmente es el estudio y la enseñanza que estas comunidades ancestrales en su forma de comunicarse y de actuar, también nos enseñan, en esa gran diversidad que a veces es desconocida y que tenemos que valorarla. Entonces, ahora mira, haremos un ejercicio, ¿no? Podríamos pasar al punto 3 de cómo es ese ejercicio, qué es lo que prima en esas asambleas. Yo decía que es el pacto, lo que prima es el pacto para llegar a un acuerdo, tener la disposición de acordar. Eso es lo primero que hay que hacer en ese llamado que haga un ciudadano para resolver una determinada circunstancia, una determinada situación o un determinado problema. También a veces llegan los aportes de las formas como lo han solucionado. Entonces, esa es una riqueza muy grande cuando uno dice, hay un problema de agua en un municipio. Y entonces dice, no, pero es que en el municipio tal lo resolvieron de tal manera. Entonces, fíjense que el estar aislados no nos permite conocer cómo sí ha habido soluciones para problemáticas sociales en otros lugares. Si nosotros los agrupamos, si hacemos una convocatoria a todas estas organizaciones, pues tendríamos no ese aislamiento, sino una forma de relacionarnos para conocer experiencias de soluciones así a tantos problemas que se pueden resolver de una forma más inmediata. Sí, entonces, Carlos Ignacio, podemos pasar al punto de lo que son los acuerdos ciudadanos, ¿no? Unos puntos. Sí, para poner un poquito el contexto, les muestro aquí, esta es la página web de nuestra corporación, donde nos presentamos y donde mostramos también cuáles son nuestras guías de acción, que como ya vimos en algunos de los videos, están expresadas. Lo que estamos mostrando acá es cómo desde cada una de esas guías de acción se van a desprender acciones concretas, lo que decimos la praxis. Lo que acaba de presentar Miguel es la acción, el despliegue de la guía de acción diálogo, donde a partir de ese desarrollo hemos formalizado las asambleas de diálogo ciudadano, que ya prácticamente fueron lanzadas en el encuentro anterior. Enseguida les voy a presentar también una propuesta que venimos trabajando, que igualmente es una propuesta de diálogo desde la guía de acción política.
Muy bien, se logró seguir la propuesta. Entonces, lo que, como ustedes acaban de apreciar, lo que estamos invitando es a escribir juntos, a pensar juntos cuáles serían esos puntos de acuerdo, eso que nos ayude a construir ese sueño de país, ese proyecto de país que queremos construir a partir de unas propuestas muy concretas. Entonces, si me permiten, hago una presentación de un ejemplo, cómo es el ejercicio, en qué consiste el ejercicio que ya hemos empezado a realizar. Esto lo vamos a hacer a través de unas diapositivas. Entonces, partamos del caso del empleo. El Ministerio de Trabajo tiene una política pública de empleo, o digamos que la está desarrollando, o permanentemente seguramente la están diseñando. Esta fue una que lanzaron en junio del año pasado. Realmente, si ven en la página web del ministerio, apenas le están empezando, digamos, a formular. Ellos dicen, dentro de la política de empleo tenemos 3 prioridades importantes que están enmarcadas en la actualización de la normatividad laboral y de seguridad social de Colombia. La primera es asegurar la formación de competencias pertinentes y de calidad para el empleo. En segundo lugar, queremos ampliar e impulsar el servicio público de empleo para la inclusión laboral. Y un tercer aspecto tiene que ver con incentivar el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Ellos están muy enfocados en este momento en desarrollar estas políticas. Eso lo pueden ver en la página web del Ministerio de Trabajo. Pero entonces, haciendo un análisis de esta política, fue que nosotros hicimos una observación. Bueno, ¿qué es lo que está al fondo de esto? Sí, es el fortalecimiento empresarial. Eso ya lo conocemos de la filosofía, digamos, empresarial de este tipo de gobiernos. La parte está bien, sí, incentivar el emprendimiento. Muchas veces el emprendimiento se puede quedar en esa misma política de rebúsquese como pueda, o sea, cada uno emprenda, arranque su empresa y ahí, bueno, nosotros le ayudamos, pero igual sabemos que esas ayudas no son tan efectivas y no todo el mundo puede llegar a tener acceso a esas ayudas. Entonces nosotros desde la corporación proponemos revisar las prioridades y sobre todo la prioridad que para nosotros es la fundamental, es poner a la persona humana en el centro de la actividad económica. Nos parece que está al contrario, o sea, primero está la actividad económica y después la persona ahí como se pueda que se defienda. No, nosotros planteamos entonces una política pública de empleo basada en el reconocimiento y la concordia. Y por eso nos atrevimos a hacer un primer ejercicio de, bueno, escoger un titular, bueno, una meta que nos proponemos, se puede llamar de muchas maneras, un eslogan, algo una frase que pueda transmitir rápidamente lo que queremos. Entonces, a ese titular le agregamos una descripción donde decimos que consideramos que sí es posible generar una política pública de cero desempleo, que parte del reconocimiento de la dignidad de cada persona y de su vocación al trabajo. Entonces ponemos en consideración un titular y una descripción. Ya en diálogo con algunos de ustedes hemos recibido también sus aportes. Este es el aporte de Carlos Alfonso, donde dice que todas las personas pueden y deben acceder a trabajar dignamente, lo que incluye su seguridad social garantizada. Y Carlos Alfonso nos hace un llamado de atención de que es importante diferenciar estos dos conceptos, trabajo y empleo. Si me permiten, termino acá. Me gustaría que de pronto ahorita Carlos Alfonso nos amplíe un poco esa diferencia, pero termino primero estas diapositivas. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, vamos a empezar a conciliar estas distintas redacciones, ¿cierto? Hay una redacción de la política o digamos de la frase que quiere definir la política, sus fundamentos.
Entonces, bueno, encontramos puntos comunes, el tema de la dignidad, ¿cierto? Eso es fundamental, el tema del trabajo. Entonces, al final, ¿qué empezamos a, bueno, qué tachamos acá, qué agregamos allá? Buscamos un acuerdo, buscamos lo que nos une y redactamos juntos. Esto queremos hacerlo, obviamente, ojalá con el aporte también de todo el que quiera participar. Asimismo, hemos pensado esto como ejemplos, simplemente ejemplos de otros temas prioritarios para los colombianos. O sea, es que para mí es algo increíble que hoy día haya municipios que todavía no tienen agua las 24 horas. Eso es imposible, increíble. O sea, no podría existir un gobierno que termine sus 4 años sin haber logrado solucionar esto. Y bueno, y así hay otros temas pues muy críticos, el tema de la corrupción, el tema, bueno, pero también temas positivos. Bueno, quisiéramos convertir a Colombia en la despensa agroecológica del mundo, o al menos que fuéramos autosuficientes, o sea, no tengamos que importar productos agrícolas. Eso es increíble, pues que a estas alturas todavía estemos en eso. Entonces, son ejemplos, y esa es la invitación. Entonces, ya hasta ahí va la presentación. Me gustaría entonces darle la palabra a Carlos Alfonso para que nos haga una pequeña explicación de lo que, para continuar en este tema, de lo que es trabajo y empleo. O sea, ¿por qué es importante diferenciar estos dos conceptos? Carlos Alfonso, te escuchamos. Así como somos sociales por naturaleza, es decir, seres relacionales, eso quiere decir que, y en la sociedad, pues, la sociedad no funciona sola. La sociedad funciona aportándole al ser humano una serie de condiciones para que él pueda crecer como tal, como ser humano, para que pueda llegar a ser lo que puede llegar a ser, digamos. Y en eso, para eso se requiere el trabajo. Y todos los seres humanos tenemos vocación para trabajar, porque trabajar es, en últimas, todas las actividades que realizamos para llevar una vida digna, para llevar una vida digna y convivir, no solamente coexistir con los demás. Mejor dicho, el agua es al pez como la sociedad, y en la sociedad está el trabajo, está el ser humano. No se concibe un ser humano que no trabaje, porque si no trabajara, pues se moría. ¿Cómo se alimenta, cómo convive y demás? Entonces, grosso modo, ese es el concepto amplio y real del trabajo. Ahora, el empleo es lo que la cultura, digamos, de la modernidad fue creando en la medida en que se desarrolló la sociedad industrial, en fin. Y el empleo es, en el fondo, aportar su trabajo a una empresa, a una entidad determinada, y a cambio de ese trabajo recibir un salario y recibir una seguridad social. Entonces, el pleno empleo es prácticamente un imposible. Es que no todas las empresas van a emplear a todo el mundo porque sí. A no ser que tuviéramos un régimen, no sé, comunista y eso. Entonces, hay que pensar en que... Ahora, también hay gente, y uno detecta, de las llamadas informales, que trabajan, se ganan el día a día haciendo determinadas actividades sin estar empleados. Lo hacen porque son amantes de su libertad. No conciben tener que limitar su libertad con un horario, entrando a una hora y saliendo a otra hora, haciendo unas cosas que le hace, pero que de pronto no son las que realmente es vocación, sino porque tocó para poder mantenerse él y su familia. Bueno, y hay mucha gente que sale de ese mundo del empleo y vive su vida trabajando. Por ejemplo, el jardinero que cuida jardines no está empleado en una
empresa de jardineros, de jardinería, sino que él mismo y hace su trabajo y entonces consigue unos dineros para sobrevivir. Nuestro capitalismo o el capitalismo de la cultura dominante, sobre todo el capitalismo financiero, en el fondo empezó a desvirtuar el trabajo como un asunto de utilidad social. Todo trabajo produce utilidad social, debe producir utilidad social, utilidad en general. Es decir, muy elementalmente, el trabajo que se convirtió en empleo, ¿cómo nació? Hay una materia prima o una necesidad, si vamos a hablar de servicio, una materia prima, se procesa. ¿Quién lo procesa? El ser humano, y se ofrece a los demás a un determinado valor. Pues ese valor que tiene ese elemento que se ofrece, pues ese fue el valor que le dio el trabajo a esa materia prima. La convirtió en lo que sea, en un vestido, bueno, en cualquier artículo. O si fuera necesidad, la necesidad de tener un servicio de electricidad. Entonces, el servicio sí de internet. Entonces, los seres humanos aportan su trabajo para que se provee ese servicio y sale y se vende ese servicio. No fueron los seres humanos los que le dieron el valor que se debe cobrar, si se quiere, para quien lo compre. Pero últimamente, sobre todo por el mundo financiero, el trabajo se remunera no en sí mismo por la utilidad social que produce, sino por la expectativa que produce en la gente. El precio de un artículo ya no está dado en sí por lo que vale con el aporte humano, sino por la expectativa. Por ejemplo, hemos llegado a una distorsión tal en la sociedad que gana muchísimo más dinero un corredor de bolsa que un médico, que un profesor, que qué sé yo, un aseador, una persona que recoge la basura en la calle. Y pongámonos a pensar cuál es más trascendente socialmente hablando, cuál trabajo es más trascendente. ¿Qué pasaría si los médicos todos pararan un día, hoy en la pandemia, por ejemplo, o no dejaran de trabajar 2 días? ¿Qué pasaría si los aseadores no recogieran la basura cada 3 días en una ciudad grande o 2 días? Habría un problema de higiene gravísimo. ¿Y qué pasaría si el corredor de bolsa de trabajar 2 días? No pasa nada. Allá la burbuja sigue funcionando por un lado, por otro lado. Entonces, fíjense, la trascendencia social no está dándosele al verdadero aporte de valor del trabajo. Pero bueno, de ahí surge una serie de inquietudes que vengo dándole vueltas para lograr el trabajo pleno, pues, pleno trabajo, empezando por eliminar la palabra de mercado, el mercado laboral. No, un momentico, no hablemos del mercado laboral, hablemos de dinámica del trabajo o dinámica laboral, si se quiere, porque laboral sí tendría que ver mucho con el empleo, diría uno. Es dinámica del trabajo en la sociedad. Entonces, ahora sí viene cómo puede el Estado o debe el Estado en su función subsidiaria lograr el pleno trabajo. Y la circunstancia, y se me ocurre, vengo dándole vueltas, en que, a ver, la economía tiene 3 grandes sectores: el sector estatal, el sector del mercado en sí, que es todo lo que es la empresa privada, y el tercer sector. El tercer sector es todo eso que llamamos economía solidaria, por ejemplo, las cooperativas, los fondos de empleados, ese estilo de organizaciones, y se diferencian en que las del mercado buscan lucro, buscan utilidades monetarias principalmente, y las del sector solidario buscan vida digna en el fondo. Las personas que viven en el sector solidario no pretenden tener grandes utilidades monetarias, pretenden tener lo suficiente para vivir dignamente con tu familia. Entonces,
viendo lo que está pasando en la pandemia, podemos pensar en que desde el Estado, en aliado del tercer sector, y deje que el mercado allá funcione con sus dinámicas, perdón, sí, la parte del mercado con sus dinámicas, sin subsidiarlo, sí, pero sí regulándolo y exigiéndole los impuestos que debe pagar. Entonces, el Estado promoviendo, por ejemplo, muchas empresas que van a quebrar o que están quebrando, que se conviertan en cooperativas, que sus pasivos pensionales o pasivos que le den a los empleados de cesantías se conviertan en aporte de esos empleados para la cooperativa y empiecen a funcionar como cooperativas. Esa sería una idea. Otra idea es que desde la Superintendencia de Economía Solidaria que existe, tenga más dientes, más fuerza, más elementos, y desde ahí empiecen a buscar dar capital semilla, qué sé yo, a una cooperativa de paperos que se conforme allá en Villa de Leyva, o una cooperativa de taxistas que se conforme en Barranquilla, bueno, donde sea, o una cooperativa de jardineros, o una cooperativa de peluqueros, porque al estar en cooperativas, ellos, desde ahí el Estado puede, entonces ahí sí, formalizar esa parte que es importante, y es que los aportes a salud y a pensión se den desde la cooperativa que ha estado subsidiada por el Estado, es decir, que haya una alta subsidiariedad de esos aportes a salud y a pensión. Entonces la persona vive en su trabajo independiente, como se llama, pero con la seguridad social que el Estado subsidia, sacándole impuestos al mercado, los que corresponden, y orientándolos al tercer sector, para que ese tercer sector se fortalezca. El tercer sector crea comunidad, crea interdependencia positiva. Hay mucha gente que, repito, no busca utilidades monetarias. Es más, también estaba pensando para ayudarle al mercado a ser más humano, no sé, un estudio con contadores a ver cómo se logra que el empleo, los empleados, sean parte de la utilidad de la empresa, no gasto. Mejor dicho, que la contabilidad de una forma tal que al final produzca pérdidas y ganancias monetarias y pérdidas y ganancias sociales. Y entonces, cuando en la medida que pérdidas y ganancias sociales tienen que ver qué cantidad de empleados hay y cuántas familias están viviendo de esos empleados una vida digna, y entonces pensando en que si esa utilidad social es más alta que la monetaria, pues esa empresa tenga incentivos tributarios, por ejemplo. Habría que pensar en ese tipo de planteamientos para ir avanzando en romper un poco el paradigma o romperlo paulatinamente, ese paradigma neoliberal y financiero. Los que están con nosotros todavía y quienes acudan a visitarnos en la página, seguramente haremos otro ejercicio de estos, pero este era el ejemplo, ¿no? Si Carlos Ignacio nos muestra el título, hay varios, ¿no? En nuestros diferentes puntos de acción, pusimos el del trabajo, el del empleo. Entonces, ahí qué vendría en el ejercicio que estamos haciendo para quienes nos visiten posteriormente. Nos constituiríamos o nos declararíamos en asamblea de diálogo ciudadano. Ustedes han visto el diálogo de acuerdo. En este momento hay acuerdos entre lo que significa el empleo y lo que significa el trabajo. Entonces, ¿ahí qué seguiría? Pues llegar a aclarar el concepto y hacer las propuestas como las hace Carlos Alfonso. Entonces, digamos, bueno, ¿cómo superar ese déficit que muestra planeación en Colombia de que el 17% de la población está en una situación de pobreza y que la informalidad ha llegado a crecer hasta un 40%? Entonces, si seguimos en esa línea, pues la corporación lo que quiere es proponer una metodología para empezar a sanear esa situación con acciones concretas, como esa de las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Que es extraordinaria y la valoramos. Pero el ejemplo sigue, ¿no?
si de pronto otra persona interviniera, si dijéramos, bueno, ¿qué propondría usted para lograr conseguir o responder a esa necesidad social? Entonces, fíjense que las asambleas nos permiten visualizar, mirar perspectivas y aportes desde distintos conocimientos. El de Carlos Alfonso, que hace su maestría, el de la psicología, el del derecho. Yo personalmente trabajo una visión del derecho social comunitario. Entonces, hay un cambio en la visión científica del derecho. Y así, entre todos, podríamos llegar a soluciones concretas para construir un programa político activo que podríamos presentarle al Ministerio del Trabajo, en este caso, como lo presentó Carlos Ignacio, y hacer la reflexión ciudadana sobre el tema. Y ahí faltaría otro elemento valioso del trabajo, que es el trabajo bien hecho, ¿no? Porque no es el trabajo ético, el trabajo bien realizado, porque con nuestro código laboral, que tiene sus aportes, pero también sus dificultades, porque uno, lo que espera la persona es que sea contratada y, como decimos al principio, actúa con todas las... Pero una vez que se vincula al contrato, empieza como a fallar esa responsabilidad del trabajador. Entonces, esa acción concreta de la plena conciencia de la realización del trabajo bien hecho, esa es otra parte que habría que trabajar en estas asambleas permanentes, que la persona obre con toda la rectitud, porque que tenga la competencia. Tú vas al médico y no esperas que el médico tenga la competencia para resolver tu situación de salud, y no solamente un médico que no ha logrado el desarrollo pleno de su competencia en el estudio de la medicina, como hemos visto, que terminan haciendo cirugías cuando no corresponde o paseándolos por toda la ciudad porque nadie se responsabiliza de la situación de un paciente. O sea que viene el concepto ético del trabajo. Tú llevas tu vehículo a un mecánico que lo sepa arreglar, no al que no tenga la competencia. O sea, viene un concepto nuevo frente al trabajo, que es el ser competente para la realización de un determinado trabajo. Eso es un aporte más dentro de lo que sería el ejemplo de una asamblea ciudadana permanente. Solo sobre un tema, vea todo lo que podríamos considerar, discutir, pero hay que llegar a acuerdos, porque si no, pues no avanzaríamos. Era el ejercicio que queríamos mostrar, cómo es de importante que se realice y que se active de esa manera para que todos construyamos una sociedad nueva, una sociedad activa, participativa, deliberante, no quedarnos aislados, como lo decíamos al comienzo. Muchas gracias. Sí, precisamente este era el ejercicio que queríamos hacer y que proponemos para continuar haciéndolo de la manera más ampliada. Ahora la pregunta que nos queda es cómo ampliar esa participación, con qué herramientas, con qué estrategias. Eso es algo que posiblemente no lo resolvamos en este momento, pero que lo planteamos porque queremos que estas conversaciones no queden solamente en 3 o 4 personas, sino que podamos ampliarlas mucho más y valorar, reconocer el aporte de cada uno, sobre todo empezando por también los que están sufriendo en este momento el no tener una actividad económica, una actividad, yo diría más que, pues es que a veces los términos también nos van complicando las cosas. Yo diría es una actividad donde la persona pueda ejercer su profesión, o más bien su vocación, donde él se pueda realizar integralmente como persona. Ya lo otro, lo de la parte monetaria, a veces ahí donde nos enredamos. Pero entonces este es un diálogo que tenemos que continuar, y cómo hacemos para ampliarlo y para sistematizarlo, porque es que si nos llegan 2, 3, 5 propuestas, bueno, es fácil sistematizarla, pero si nos llegan 1000, 2000, ahí se complica un poco la cosa. Arturo, adelante. Por eso último que tú estás diciendo, Carlos Ignacio, o sea, yo propondría, y creo que ya está, no sé, no lo tengo claro, un banco de ideas para crear trabajo, digamos, un banco de ideas para crear trabajo, no empleo, trabajo, sí, banco de ideas. Por decir algo, sí, tener vigilantes cívicos para que la gente que saque los perros a los parques recoja el excremento del perro, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? En cada parque un vigilante ciudadano que haga comparendos pedagógicos, y habría que ver después de dónde se le paga, pero eso es crear un trabajo, ¿sí? Vigilante por cuadra, digamos. Y así, limpiar los grafitis que ensucian la ciudad, los grafitis. Bueno,
otro que cuide para que no hagan grafitis. Hay que ver la financiación, pero como un banco de ideas para crear trabajo. Hay muchas ideas. Eso, no más. Bueno, gracias. Yo pienso que el tema, como ustedes lo ven, alrededor de este diálogo en asamblea, aporta mucho, porque ahí también haría falta otro elemento que, por ejemplo, que es el asistencialismo que ha promovido el campo político, ¿no? El campo político se ha movido a través de la asistencia para adquirir votos. Entonces, esa es una acción pervertida del político que espera conseguir dentro de su administración asistir a las personas afectando lo que significa el trabajo recto, el trabajo consciente. Y claro, es decir, hay mucho diálogo que hacer y yo creo que es lo que se propone la cooperativa, ¿no? Facilitar, apoyar, convocar a personas que quieran entrar en asamblea y que esta metodología la puedan llevar a sus distintos ámbitos donde tengan dificultades. Pero nuestra corporación lo que propone es eso, un servicio a la comunidad en sus dificultades, como lo hemos visto en este ejemplo, con el significado de lo que llevaría a tener un pleno empleo, un pleno trabajo, y con todas sus diferencias, pero que viene el efecto remunerativo, ¿no? Que es donde surge una economía que es necesaria. ¿Cómo sería eso en una nueva dimensión cultural? Bueno, ahí quedarían muchas cosas por trabajar, por llegar a concretar en una propuesta de carácter de política pública. Entonces yo creo que ahí podemos como cerrar esta sesión. Seguramente está teniendo sus tropiezos, pero ha sido un bonito ejercicio. Haremos de nuevo en enero. Les propongo que en enero, en la primera reunión que tengamos del año, volvamos a repetir este ejercicio que hicimos hoy de presentar a nuestra corporación. Seguramente invitaremos a más personas, lograremos ese vínculo que Carlos Alfonso nos dice que puede traer a esta persona que participó en la economía de Francisco, y continuaremos con esta propuesta que hacemos desde nuestra Corporación de Reconocimiento y Concordia. Y este ejercicio tenemos que seguirlo haciendo permanentemente para hacer ese cambio, inculturizar estos conceptos en la praxis. De acuerdo, Miguel. Sí, entonces damos cierre a esta sesión, a estos diálogos que son nuestros cuartos diálogos de reconocimiento y concordia. Con esto cerramos nuestra actividad, digamos, pública de la corporación este año. Obviamente seguimos trabajando, seguimos dando a conocer nuestras propuestas, seguimos trabajando para comenzar el año entrante, continuar con estos diálogos y seguir acogiendo a más personas que se unan al diálogo, partiendo siempre de lo que comenzamos a hacer al inicio, de dar a conocer de dónde nacimos, por qué nos llamamos reconocimiento y concordia, qué nos inspira, qué queremos construir con estas palabras, con estos conceptos. Entonces les agradecemos mucho por la atención prestada y que tengan un buen fin de año, y seguimos trabajando por el reconocimiento y la concordia. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.